los 90 más o menos, ya empezamos una relación cordial, de entente cordial de trabajo con geógrafos, ¿no? Entonces trabajamos bastante juntos, los antropólogos y los geógrafos, en algunas materias, no en todo, pero, y para el turismo fuimos arrancando, ¿no? Más o menos juntos. En esos años empieza a gestarse el título universitario, porque antes existían los TEAT, los técnicos, las escuelas de turismo no universitarias, ¿no? Empieza a gestarse el título de diplomado en turismo universitario. Claro, el diplomado, el libro blanco, para hacer el título de diplomado en turismo en España, vinculaba a múltiples áreas de conocimiento. Y no todas estas áreas de conocimiento trabajaban en turismo. ¿Vale? Los que trabajábamos, en el caso nuestro, en la Universidad de La Laguna, los que trabajábamos en turismo éramos relativamente poquitos. Esos poquitos, sobre todo geógrafos y nosotros, nos juntamos y tiramos bastante, nunca se reconocerá así, pero tiramos bastantes de otros, ¿no? E incluso, como para entender el turismo desde aquella época, ya teníamos claro unos cuantos que había que trabajar desde múltiples planos, pues necesitaba saber de cooperativas, de economía, ¿no? Es que si no, no sabías de qué estabas hablando. De empleo, ¿no? Cosas que no eran estrictamente culturales o sociales, que era lo que trabajaba la antropología, ¿no? Así, con la metodología tradicional aplicada, ¿no? Fue esa necesidad lo que nos lleva a ir juntándonos. Hasta 2007 o 2008, este juntarnos fue una especie de ensayo y error, ¿no? O sea, ibas tirando y fracasaba, o ibas tirando y funcionaba. Una de las cosas que funcionó muy bien y que nos impulsó fue en los primeros cursos, en el primer curso y segundo de la diplomatura de turismo, se me ocurrió, a través de una asignatura que se llamaba Patrimonio Cultural, que los alumnos tuvieran que hacer un trabajo, ¿no?, que fuera transversal, que tocara las demás materias. Primero lo hice solo, ¿no? Luego se lo comenté a los compañeros de esas otras materias. Yo qué sé, las otras materias eran pues economía, geografía, economía, geografía, empresa, idiomas, derecho, ¿no? Y, oye, tuvo una aceptación terrible, ¿no? Todo el tiempo que duró la diplomatura, hasta que se cambió el sistema y pasamos a los grados, los alumnos hacían este trabajo que era evaluado en todas las asignaturas. Se convirtió en un trabajo transversal, ¿no? Y eso vinculó a las personas, ¿no? En ese momento empezamos también con un título, dos compañeros, uno de contabilidad y finanzas y otro de empresa, Eduardo Parra y Francis Calero, empiezan con un máster, título propio, de turismo, cuando no existían los másteres de turismo como hoy los tenemos, que hay así como flores, ¿no? Empiezan con ese máster, ¿no?, con el título propio, y eso a su vez vincula a mucha gente. O sea, si te fijas, buscamos herramientas, elementos que nos unan, no la investigación, sino herramientas paralelas, que puede ser la docencia, que nos vinculen. Esta coordinación ahí es lo que nos lleva después a presentar primero contratos y después proyectos, ¿no?, de investigación en conjunto. En los primeros años, pues yo recuerdo que una cosa que decían algunos colegas era: no se puede hacer una tesis en turismo, no se puede hacer una tesis doctoral en turismo, porque será en economía del turismo, en antropología del turismo, en sociología del turismo, pero no en turismo, ¿no? Y yo decía, no, sí, tú puedes hacer una tesis doctoral que sea interdisciplinar, ¿no? El tiempo ha demostrado que yo tenía razón en eso y que me equivocaba en una cosa importante, ¿no? O sea, sí, yo tenía razón en que se puede hacer, ahora son muchísimas las tesis doctorales que hay en turismo, ¿no? Pero al menos en España, no sé cómo está la cosa en Portugal, un doctorado en turismo no te habilita, no eres reconocido como área afín
¿no? Porque no existe el área de conocimiento, ¿no? Para entrar en un departamento de economía, de empresa o de lo que sea, y no hay departamentos en turismo. Entonces sí tenía razón en que se puede hacer, no tenía razón en que eso sirva dentro de la comunidad académica. O sea, sirve ahí fuera, sirve en la calle, sirve en el mundo, ¿no? Pero no en este mundo académico que tenemos tan especial. La Universidad de Málaga ha creado lo que llaman un área propia de conocimiento. Es decir, aunque el Ministerio aún no ha reconocido un área de conocimiento en turismo, ellos han creado un área, ¿no?, interna solo para su universidad de turismo. Es el primer caso. Yo no sé el éxito que va a tener. Es que es muy difícil, es tremendamente difícil, porque la academia se organiza en torno a disciplinas. Y el turismo, la turismología que defienden algunos, en Portugal también, en Portugal, pero sobre todo en Brasil y en México, la turismología no existe, ¿no?, como disciplina, ni va a existir como disciplina, ¿no? O sea, lo que tenemos es las metodologías de distintas disciplinas para entender un objeto de estudio tremendamente complicado. Necesitamos crear una disciplina. O sea, vamos a crear una especie de disciplina Frankenstein, ¿no?, de muchos pedazos de otra, ¿no?, porque la academia no es capaz de reconocer que el estudio en un objeto sobre un objeto complejo, ¿no?, aporta a todas las disciplinas. O sea, cuando hablamos voy a poner la antropología para no meterme con ninguna otra diferente que no sea la mía, ¿no? Cuando hablamos de la antropología del turismo, ¿no?, también podríamos hablar, como creo que Gerardo y Javier hicieron en un especial de Pasos de la revista, podríamos hablar de la turistificación de la antropología, ¿vale? Es decir, cómo ha influido y cómo ha abierto metodológicamente, incluso cuando hablamos de campo, ¿no?, cómo ha influido el análisis del turismo en la propia disciplina, cambiando conceptos. La antropología siempre había estudiado grupos humanos relativamente estables. Relativamente, por ejemplo, me refiero a, vamos a coger un caso que físicamente se muevan, los cazadores-recolectores, ¿no? Los cazadores-recolectores se unen y se separan los grupos, ¿no?, dependiendo de un montón de circunstancias y de necesidades, sobre todo alimentarias, ¿no?, o rituales. Pero son más o menos los mismos, son los mismos individuos los que se unen y se separan, ¿no? Pero en turismo no ocurre así. En turismo tenemos unas poblaciones móviles, muy móviles, que nunca son los mismos, ¿no? Y no son solo los turistas, son también los trabajadores, ¿no?, en un territorio determinado que puede ser un destino, un microdestino, ¿no? Y esto ha hecho que modifiquemos las técnicas. En los años 80, en antropología, utilizar encuestas era tremendamente mal visto metodológicamente. Hoy está normalizado que se utilicen encuestas como una herramienta más. En turismo no hay lengua franca. Turismo es una torre de Babel. Depende del destino en el que te muevas, puedes estar trabajando con un montón de idiomas. Y hombre, no todos los antropólogos son tremendamente políglotas. Vas a tener que estar salvando situaciones de traducción o de intermediarios en las entrevistas, ¿no? O sea, esto hace repensar un montón de cosas en la antropología, ¿no? Y esto ya era así en los 90, ¿no? Algo que no era aceptado, ¿no?, hoy está totalmente normalizado. En el congreso la primera vez que se hace, que en un congreso nacional español de antropología se introduce el turismo, fue una mesa de trabajo en el congreso de Zaragoza, no me acuerdo el año, puede ser el año 90 y
98, 99 o por ahí, en el Congreso de Zaragoza, ¿no? Ahí era una mesa de trabajo, ¿no? Que propuse yo, por cierto. Y éramos 7 o 8 en esa mesa, ¿no? Hoy, o después de ahí, si quieres, no hay ningún congreso de antropología español que no tenga un simposio sobre turismo. Y hay muchísimas tesis doctorales leídas. Ya está totalmente normalizado su estudio, directamente o indirectamente. De ser mal visto a ser normalizado, eso es un gran paso. Ahora en marzo se celebra el segundo Congreso de Sociología y Antropología del Turismo. Y este año se han cerrado las comunicaciones, las inscripciones a 200, cuando éramos 8. O sea, tú ves cómo es un proceso lento, pero que se ha afianzado. O sea, ya el turismo llegó para quedarse como objeto de estudio en múltiples disciplinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo mismo, o qué es lo que podemos ver, lo mismo que ha pasado para la antropología, creo que ha pasado para otras disciplinas. ¿Qué es lo que iba a decir antes? ¿Qué es lo que ocurre? Que no todos los académicos están muy dispuestos a reconocerlo. Que un objeto de estudio, el análisis específico de un objeto de estudio, la adaptación de metodología, te ha hecho repensar epistemológicamente un montón de conceptos de las disciplinas. Una sociedad que genera conocimiento es una sociedad sabia, una sociedad que está pensando no solo en escapar, ¿no?, en comer hoy, sino en ver cómo comer mañana. Y eso es primordial, tenerlo en cuenta. Ahora, para que una sociedad genere conocimiento, tiene que tener las necesidades básicas cubiertas. Nos podemos dedicar al arte, nos podemos dedicar a la literatura, nos podemos dedicar a investigar, ¿no?, porque tenemos, ¿no?, un montón de necesidades básicas cubiertas. O sea, una de las quejas en la sociedad occidental, en España y Portugal especialmente, en los últimos muchos años, ¿no?, es que se le dedica un porcentaje muy chiquito a lo que es la investigación en general. No te cuento dentro de ahí a la investigación social, ¿no? Porque cuando se habla de investigación en general, lo social y las humanidades quedan muy relegadas, ¿no? Vale. Se plantea como misión de las universidades, de los investigadores, no solo que investiguen, no solo generar conocimiento, sino que ese conocimiento sirva, ¿no?, que ese conocimiento sea útil a la sociedad. La utilidad no necesariamente es una aplicación directa. No es... o sea, la gente que analiza la literatura, ¿no?, la gente que hace filosofía, la gente que hace matemáticas puras, no tiene una transferencia directa, sirve a otros, ¿no?, que a su vez generan, ¿no? Y la ciencia, el conocimiento, estamos aquí hoy y estamos grabando esta entrevista porque otros antes, ¿no?, hicieron pequeños avances, dieron pequeños pasos. Saltos revolucionarios hay más bien poco, ¿no? Y transferencias directas no necesariamente lo son todas, ¿no? ¿Vale? Contribuimos a otros investigadores o contribuimos directamente a la sociedad, ¿no?, a la sociedad en su conjunto. O sea, esto hay que tenerlo clarísimo. Entre nosotros, entre la academia y las universidades, ¿no?, entre los investigadores y la sociedad, sigue habiendo una brecha. Está muy claro que hay algunas disciplinas que se aplican directamente y son las más sencillas de ver, ¿no? O sea, una innovación tecnológica importante que se puede aplicar directamente y está clarísimo, ¿no? Y además hay patentes para eso. Una innovación médica, ¿no?, pues es algo que nos mantiene a todos expectantes, ¿no?, porque soluciona un problema de vida o muerte, ¿no? Pero una innovación social
no es vista como algo tan de vida o muerte. Lo que falta ahí para saltar esa brecha, y es lo que se va haciendo poco a poco, es la sensibilización de las distintas partes. Es decir, hay que hacer ver que lo que tú haces sirve para algo. Y esto a mucha gente le molesta, porque también nos endiosamos en la academia, ¿no? Dices, no, yo lo que hago es producir conocimiento. Bueno, ¿a ti quién te paga tu producción de conocimiento? ¿Qué pasa? ¿Lo haces en tu tiempo libre? ¿No? O sea, la producción de conocimiento cuesta, y cuesta mucho a la sociedad. Y para nosotros es un deber la devolución, ¿no? Sin obsesiones y con los tiempos de la investigación. Ahora, lo que no puedes es estar toda tu vida, digamos. O sea, eso pasaba antes. Ahora, pues tú tienes que dedicar mucho tiempo, pero también hay que devolver, ¿no? ¿Cómo devolvemos? Pues muchas veces aportando a otros investigadores. No necesariamente el aporte es directo a la sociedad, ¿no? Pero lo que no puedes es encerrarte en tu torre, ¿no? Y no mirar para nadie. O lo puedes estar, entre otras cosas, porque lo que sí ya a mí me duele muchísimo es cuando ves investigadores que tienen talento, ¿no? Pero que tienen pocas miras hacia los otros, se relacionan poco. El autismo científico es un problema, porque acabas inventando el huevo frito 5 veces, ¿no? O la rueda, ¿no? O sea, hay que mirar a los otros, hay que ver qué están haciendo los otros, hay que relacionarse y hay que leer, ¿no? Que es otra cosa que parece que se está perdiendo. Sobre todo lo veo yo mucho en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, la gente cada vez lee menos, ¿no? Pero es que el único progreso de la ciencia, el único progreso de la disciplina es ver lo que otros hacen, ver sus éxitos y ojalá pudiéramos ver sus fracasos, ¿no? Porque de todo aprendemos, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo voy viendo qué hacen los otros y digo, aquí hay un gap, voy a intentar ir por ahí, ¿no? O sea, o voy a intentar replicar a ver si esta situación o esta metodología en esta otra situación también vale, ¿no? Entonces vamos dando pequeños pasitos. Lamentablemente creo que es bastante común. En algunos países se da más que en otros, pero es bastante común. Y luego hay, referidos ya más al turismo, hay una especie de ombliguismo importante, ¿no? O sea, pretendemos que lo que es importante para mí o en mi cultura o en mi grupo, ¿no?, lo sea para todos, ¿no? Entonces, hablan referido a investigación. Si lo referimos a producto y mercado, eso es otra cosa, ¿no? Pero referido a investigación, da la sensación de que si yo estudio, pues, no sé, el microondas de mi casa, ¿no?, y para mí es importante el microondas de mi casa, eso va a ser fundamental para el universo, ¿no? O sea, hombre, hay que escalar, ¿no? Hay que medir y hay que ver, ¿no? O sea, tenemos que poner en algún punto la comparación, ¿no? Eso es un mito. O sea, hay un mito de que es que el turismo vale para todo, ¿no? Y el turismo no vale para todo, ¿no? Hay territorios... Vamos a ver, una de las principales limitaciones que tiene el turismo es que hay que llevar a unas personas de un punto A un punto B. O sea, de un punto donde viven a un punto donde van a ejercer de turistas, ¿no? Esto es una limitación tremendamente importante, ¿no?, para cualquier desarrollo que tú quieras hacer en cualquier sitio. Entonces, lo que no puedes es ir por ahí, por el mundo, generando expectativas falsas muchas veces, con todas las buenas intenciones, pero expectativas falsas. Si nosotros llegamos a una pequeña aldea y les decimos,
oye, es que esto aquí es muy interesante, esto tiene un potencial terrible para el turismo, seguro que si hacemos esto y hacemos lo otro, esa gente es probable que algunos movilicen sus pequeños ahorros, ¿no? o vendan alguna propiedad para hacer alguna inversión, alguna preparación para los turistas que van a llegar, ¿no? Y es que a lo mejor nadie se ha fijado que para llegar un turista allí tiene que hacer 2 horas de vehículo, ¿no? Más 1 hora a pie, ¿no? Y a veces hasta un poco de escalada, ¿no? Por exagerar. Mira, con esa accesibilidad tan mala, ¿cuántos van a llegar? ¿No? Porque ya no es el turista común, van a llegar 3, ¿no? Y van a llegar 3 al mes, ¿no? Entonces hay que hacer un cálculo. ¿Cuánto vas a tardar en rentabilizar? Es así de bestia, así de bruto, ¿no? ¿Cuánto vas a tardar en rentabilizar con 3 al mes, ¿no? tu inversión? ¿O cuánto le vas a cobrar, ¿no? por el vaso de leche, ¿no? y las 2 papas, ¿no? O sea, es un poco poner sobre la mesa cada caso. No podemos ir prometiendo que el turismo va a ser la panacea del desarrollo de cualquier región. No se puede hacer. Me parece una irresponsabilidad terrible, ¿no? O sea, hay zonas que son fácilmente accesibles. Hay zonas que tienen elementos para entrar en el mercado turístico sin problema. Y otras zonas que no, que sí puede ir algún turista, pues claro, pero ¿cuántos? No tengo información válida, ¿no? o que yo la considere válida, como para decir dónde estamos y dónde hay que incidir, ¿no? No me atrevo a una cosa de esa. Salvando esto, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que hacer es crear producto, ¿no? O si quiere, crear producto para mercado, ¿no? Simplificando, determinar cuál es el mercado preferencial, el que existe hoy, cuáles serían los posibles mercados a los que dirigirse, y a partir del análisis de ese, ver qué recursos o qué productos tengo ya en activo, qué innovación puedo hacer sobre ellos. Hacer innovación es, puedo crear productos ex novo, puedo partir de cero y crear productos, o puedo combinar productos existentes para crear uno nuevo. Y con eso, y conociendo los mercados, empezar a generar una imagen. Hacer una imagen porque me gusta, te va a quedar muy bonito, o no, pero eso es estética, no es mercado, no es mercadotecnia, eso es estética. A ver, no quiero ser cruel, ¿no? Pero lo primero que tienen que plantearse es la accesibilidad, ¿vale? Lo primero que tienen que plantearse es justamente lo que decía antes. O sea, ahora todo el mundo quiere ser turístico. Y es muy lícito que todo el mundo quiera su parte del pastel. Pero están a 1 hora y algo por carretera de Porto, que es la entrada principal, a 2 horas de Vigo, que es la otra entrada, ¿no? En el caso de Villarreal, ¿no? Por cogerla como punto centro de la zona, ¿no? El crucero, los turistas de crucero dan para lo que dan, pueden ser muchos, pero es gente que viene con un paquete, ¿no? y que sus salidas son puntuales, salvo que esto se cambie, ¿no? Entonces, a partir de ese planteamiento, el siguiente paso, ¿no? es, estoy lejos de los puntos, lejos entre comillas, ¿no? Porque 1 hora o 2 horas no es mucho tiempo, pero depende del tipo de turistas y lo que quieran, ¿no? A partir de este planteamiento, lo que hay que pensar es qué elementos tengo que sean lo suficientemente singularizadores, ¿no? como para atraer, para funcionar como un factor de atracción, ¿no? a los turistas que me fije, al mercado que me fije, ¿no? Y eso es un análisis de territorio,
Eso es un análisis de territorio con lo que hay en el territorio, ¿no? En sentido amplio. La tienes como hándicap, pero también puede usarse como ventaja, si consigues un elemento atractor importante. Si no, no, pues es una desventaja, pero si consigues convertir eso en valor, que se puede hacer, pues perfecto, ¿no? Yo te puedo vender la distancia y la lejanía como un valor magnífico para enseñarte la naturaleza impoluta o la agricultura como se ha hecho toda la vida y que resulta que es muy ecológica, ¿no? Estoy inventando, pero si tú me dices es imposible porque no hay vías de acceso, entonces hay una imposibilidad, porque la inversión es tan brutal para poder hacerlo que no merece, salvo que se justifique por otras cosas, ¿no? O no merece a corto plazo. Pero si tú me dices es que no funciona el transporte público, bueno, vale, eso es gestión, tiene que funcionar el transporte público. Yo te decía, hay que mirar el territorio, ¿no? El territorio es no solo la parte física, sino la parte de gestión del territorio, ¿no? Y la gobernanza del territorio. Pues a lo mejor hay que meterse a ver cómo mejorar y gestionar el transporte público. Fíjate que con mejorar el transporte público beneficias a la población por el mero hecho de darle un buen servicio, ¿no? Pero además puede tener una repercusión económica, porque mueves a los turistas. Viajas más informado, o sea, no van a sustituirla, o no va a ser una sustitución inmediata, ¿no? Primero hay que salvar la brecha tecnológica. Tenemos una población, un mercado importante, que, hombre, su uso, digamos, de la tecnología es bastante limitado, ¿no? Y luego hay otra población que hace un uso, pues, normalizado de la tecnología, ¿no? Sobre todo de la tecnología móvil, ¿no? De la tecnología, de las aplicaciones y demás, que van a través de la tecnología móvil. Curiosamente, si vamos a las ferias de turismo o si vas a los stands turísticos y demás, esta tecnología móvil todavía convive y va a ser así durante bastante tiempo con el papel, ¿no? O con la cartelería o elementos similares, ¿no? O sea, no hay incompatibilidad de uso de una y otra, ¿no? O sea, mientras convivan, bien, ¿no? Y poco a poco es probable que unos vayan desapareciendo en pro de otros, pero muy poco a poco. Eso todavía le queda vida al papel bastante por delante, ¿no? Entonces, al papel o similar, ¿no? Claro, ¿qué ha facilitado la tecnología? Pues, por ejemplo, con las audioguías, ¿no? Que ahora pueden estar georreferenciadas, ¿no? Es decir, que te reconozca el punto, ¿no? O algo tan sencillo como un código QR, ¿no? Que facilita muchísimo la conexión, ¿no? Porque es directa, ¿no? Evita cuantos más elementos intermediarios quites, ¿no? Más llegas al usuario. Por ejemplo, un código QR hace que el usuario no tenga que teclear una dirección, ¿no? Sino que te conecta directamente, ¿no? O sea, solo ese detalle ya ayuda, ¿no? Hay otra cosa que se suele olvidar mucho en turismo, que es que la gente a partir de los 50 años tiene presbicia, ¿no? Y el simple hecho de tener que hacer así y ponerse la gafa, ¿no? El que es miope, pues la tiene puesta, ¿no? Pero el que no, el simple hecho de tener que ponerse la gafa hace que muchos clientes no lean, ¿no? Y nos interesa que lean una información determinada, ¿no? Pues la tecnología nos ayuda con eso. Tenemos que ver la tecnología como una ayuda ¿no? Para la promoción, para llegar mejor al cliente, ¿no? Y esto nos lleva a tu segunda parte de la pregunta. Lo que estamos teniendo es un cliente más informado. No significa que el anterior no estuviera informado. El anterior también se informaba por otros, se informaba por el agente de viajes, se informaba porque leía guías, ¿no? O similar, ¿no? Ahora tienes un cliente más informado que el otro, ¿no? Y puede tener
unas expectativas diferentes, a veces más detalladas, ¿no?, que el cliente de hace 10 años, 15 años, ¿no? Y esa será la tónica. Sí, tendremos un cliente que cada vez, ¿no?, por ejemplo, con el tema de las realidades virtuales y demás, pues aunque no es algo que haya calado todavía mucho en el mercado, ¿no?, la gente sí es curiosa por naturaleza. Entonces, antes, cuando vas a comprar o después de comprar incluso, pues quieres ver cosas del sitio y avanzas por ahí, ¿no? Todas estas herramientas lo que van es a ir, digamos, mejorando el conocimiento turístico previo al viaje. Habría que darle una vuelta, ¿no? Todavía no hemos llegado ahí. Pero igual que en las excursiones se graba un vídeo, ¿no?, que después te venden, ¿no?, que es el tema de te doy tu recuerdo, te refuerzo tu recuerdo para el futuro, ¿no? La tecnología tendría que también tirar por ahí. O sea, no solo quedarnos en el previo al viaje, sino el acompañamiento y el recuerdo, ¿no? La parte del recuerdo a partir de la tecnología está poco trabajada todavía. Por eso digo la brecha, ¿no? Durante un tiempo, y va a ser un tiempo más o menos largo, ¿no?, porque la gente cada vez tiene más edad, o sea, vive más tiempo y vive en mejores condiciones físicas, ¿no?, y mentales, ¿no? Ese tiempo va a ser largo, entonces lo que no podemos es pretender, ¿no?, que los usuarios mayores hagan una especie de curso intensivo de aprendizaje para hacer turismo, ¿no? No son los usuarios los que tienen que adaptarse al turismo, ¿no? Es el turismo el que se tiene que adaptar a los usuarios, ¿no? Y en este caso la tecnología, ¿no?, pues no tiene que ser una traba. Si ahora, pero para eso hay soluciones intermedias, que es la personalización, ¿no? No la personalización porque el software personalice, ¿no?, o la tecnología personalice, sino porque hay personas en medio que acompañan, ayudan, ¿no?, a la personalización del viaje, ¿no?, que es una nueva vía también, ¿no? Y esa va a ser una de las vías de futuro, ¿no? O sea, ¿por qué yo cuando tenga 70 o 80 años, ¿no?, voy a tener que estar volviéndome loco para prepararme un viaje? Lo que hacían los antiguos agentes de viaje, ¿no?, que todavía quedan, por cierto, ¿no?, pues ahora lo quiero pero personalizado, ¿no?, y va a prestarme un servicio directo, ¿no?, directo me refiero, puede ser mediatizado por tecnología, evidentemente, para que me ayude a preparar el viaje que yo quiero, ¿no? Y una vez tengo el viaje que yo quiero, ¿no?, el siguiente paso, ¿no?, es a lo mejor con tecnología que me acompañe, ¿no?, al viaje. Simplificando al máximo, claro. El proyecto es algo instrumental. Lo que no es instrumental es que el investigador tiene que comer. Ese es el problema, ¿no? O sea, por un lado, la gente que guía los proyectos, ¿no?, los investigadores consolidados, los que están ya en la academia y con un salario, ¿no?, que es lo que está intermediando en esto, ¿no?, son los que tienen que tener en la cabeza la continuidad, ¿no? Es decir, tú tienes que tener un marco genérico de investigación, no solo inmediato, sino a futuro, ¿no? Eso no quiere decir que sea inflexible, tiene que ser lo suficientemente flexible, mudable, transpirable, ¿no?, como para poder responder a cualquier evento, ¿no? O sea, te pueden demandar en un momento determinado, pues que analices, no sé, el efecto de la lluvia o del el flujo de agua del río en el rafting, yo qué sé, ¿no? Y tú dices, coño, esto no tiene nada que ver con mi proyecto a futuro, pero podemos incorporarlo o podemos hacer un escorzo y hacer el análisis, ¿no? Porque hay una urgencia, hace de bombero social, ¿no?
Otra cosa es, ese investigador tiene que tener en la cabeza, ese investigador senior, digamos, tiene que tener en la cabeza cómo puede ir amarrando la estructura para ir consiguiendo fondos e ir manteniendo progresivamente a otros investigadores, ¿no? Y ir formando investigadores. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil porque no depende del investigador senior, ¿no? Depende de las circunstancias políticas, económicas, ¿no? Los intereses de la universidad o de los centros de estudio, ¿no? Y es la lucha de todos los días, ¿no? Lo que yo renuncié hace mucho tiempo es decirle a cualquier investigador que trabaja conmigo, pues vas a vivir de esto, te vas a quedar en la universidad, eso ya no se puede hacer, ¿no? Es irresponsable hacerlo, ¿no? Yo no te puedo crear unas ilusiones falsas, ¿no? Lo único que podemos decir es, te voy a enseñar todo lo que puedo, ¿no? Voy a intentar que aprendas por ti y que aprendas a aprender, ¿no? Y en la medida de lo posible vamos a ir intentando que cobres, que te sostengas, que vivas, ¿no? Durante un tiempo, pero no más, desgraciadamente.